Exactamente a las 2:52 de la mañana del 23 de septiembre de 2024, Harold Hal Jennings estaba volviendo a acoplar vagones blindados vacíos a su tren de carga, cuando unos faros atravesaron la oscuridad del cañón Pindale. El vehículo de patrulla del supervisor Eddie Morrison se acercaba, y 26 millones de dólares en moneda recuperada de la Reserva Federal seguían expuestos en el camión maderero averiado de Jake Morrison, a tan solo 50 yardas de distancia. Hal tenía 90 segundos para explicar por qué había marcas de ruedas recientes en una vía secundaria abandonada, por qué su inspección rutinaria de frenos había durado 47 minutos, y por qué su colega de 20 años no debía mirar demasiado de cerca el muelle de carga del aserradero. Una sola palabra equivocada significaría prisión federal por recuperación no autorizada, pero quedarse en silencio significaría una grave crisis sanitaria para todo un pueblo afectado por 30 años de negligencia ambiental corporativa. Pero esta historia no comenzó con un conductor de 65 años ejecutando la operación de recuperación perfecta mientras su mejor amigo intentaba atraparlo sin saberlo. Comenzó 6 meses antes, cuando Hal descubrió que su compañía ferroviaria estaba dañando deliberadamente a la comunidad a la que había dedicado su vida. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale like al video y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora, volvamos a la historia. El teléfono de Hal sonó a las 11:47 de la noche de un martes de marzo, sacándolo bruscamente de un sueño inquieto en su pequeño apartamento ferroviario. La voz del doctor. Martínez temblaba, con un pánico apenas contenido, filtrándose por el altavoz. Hal, tienes que venir al hospital ahora mismo. Sara ha empeorado. Sus signos vitales están cayendo y no podemos estabilizarla. La sangre de Hal se heló. Sarah Morrison, la niña de 12 años que se había convertido en una nieta para él, llevaba 8 meses luchando contra el cáncer. Los médicos decían que su caso era inusual, agresivo, de propagación rápida, nada parecido a lo que habían visto en pacientes pediátricos. Voy en camino, dijo Hal, poniéndose su chaqueta de Union Pacific y las botas de trabajo. Condujo por calles vacías hasta el Hospital General de Pinedale, con las manos aferradas al volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sara yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, su pequeño cuerpo empequeñecido por máquinas y tubos. Su madre, Jenny, estaba sentada junto a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Con 32 años, Jenny parecía haber envejecido una década en el último año. «¿El cáncer se está propagando más rápido de lo que pensábamos?», explicó el doctor. Martínez a Hal en el pasillo. «Su función hepática está disminuyendo. Y no es la única, Hal. Hemos tenido 47 nuevos casos de cáncer en los últimos 6 meses. Todos del mismo tipo. Cánceres agresivos de hígado y riñón. Todos en familias que viven a menos de 2 millas del patio ferroviario». Hal sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Conocía a Sara desde que tenía 3 años, cuando su padre Tom murió en un accidente maderero. Hal había asumido el papel de abuelo sustituto, enseñándole a pescar, ayudándola con la tarea, asistiendo a cada obra escolar. Ver su rostro pálido conectado a máquinas de soporte vital rompió algo fundamental dentro de él. «¿Qué lo está causando, doctor? 47 casos no pueden ser coincidencia». El doctor Martínez sacó una carpeta gruesa con los resultados de las pruebas. Contaminación del agua subterránea. La EPA hizo pruebas completas el mes pasado después de que reporté el grupo de cáncer. Los niveles químicos están 400% por encima de los límites federales de seguridad. Metales pesados, disolventes industriales, cosas que no deberían estar en el agua potable. Jenny levantó la mirada desde la cama de Sara, con la voz hueca. «Dicen que todo el pueblo tiene que evacuar. 8 semanas, quizá menos. El agua no es segura para beber, bañarse ni cocinar. Todo lo que hemos construido aquí está envenenado». Hal pasó el resto de la noche al lado de la cama de Sara, sosteniendo su pequeña mano y observando los monitores. Cuando ella despertó al amanecer, sus ojos estaban vidriosos por la medicación, pero lo reconoció. «Tío Hal», susurró con la voz apenas audible. «Los niños en la escuela dicen que todos nos vamos a enfermar mucho. Dicen que nuestro pueblo está maldito. ¿Por qué nadie nos ayuda? Nosotros no hicimos nada malo». Esas palabras resonarían en la mente de Hal durante semanas. No hicimos nada malo. Una niña de 12 años preguntándose por qué el sistema la había abandonado.
Esa tarde Hal regresó a la oficina de despacho de Union Pacific para su turno habitual. Llevaba 43 años como conductor. Empezó a los 22 y nunca miró atrás. Conocía cada pulgada de vía desde Salt Lake City hasta Reno. Cada luz de señal, cada cruce, cada cobertizo de mantenimiento. El ferrocarril era su vida y Pinnedale su hogar. Pero ese día, algo en el manifiesto diario de carga llamó su atención como un letrero de neón. Transporte especial de la Reserva Federal, UP 4472, decía el documento. Contenido: 26 millones de dólares en billetes fuera de circulación destinados a destrucción en la Reserva Federal de San Francisco. Instalación de Nevada. Hal miró el documento, con la mente acelerada. La EPA había estimado que la limpieza ambiental completa de Pinedale costaría 18 millones de dólares. El dinero en ese tren era moneda real de Estados Unidos. Solo billetes de series antiguas que iban a ser retirados de circulación e incinerados. 26 millones de dólares que literalmente se convertirían en humo, mientras Sarah y otros 46 pacientes con cáncer enfrentaban la muerte porque nadie pagaría la limpieza. Durante su descanso para almorzar, Hal accedió a la base de datos de cumplimiento ambiental de Union Pacific usando sus credenciales de conductor senior. Lo que encontró en los archivos hizo que la sangre se le helara y que sus manos temblaran de rabia. 30 años de registros de envío mostraban transportes regulares de suministros de limpieza industrial a través de Pinedale y las áreas circundantes. Cientos de vagones marcados como entregas rutinarias de productos químicos. Pero cuando Hal cruzó los códigos de envío con las clasificaciones de materiales peligrosos de la EPA, la verdad quedó completamente clara. No eran suministros de limpieza en absoluto. Eran desechos químicos tóxicos, disolventes industriales, metales pesados, compuestos cancerígenos, deliberadamente mal etiquetados y arrojados ilegalmente en zonas rurales, lejos de las sedes corporativas y de la supervisión regulatoria. Un memorando interno de 1994 dejaba explícito el conocimiento de la compañía ferroviaria. Se detectó contaminación del agua subterránea en el área de Pinedale tras las operaciones de eliminación de desechos químicos. Ingeniería Ambiental recomienda interrumpir inmediatamente las actividades de eliminación de desechos para evitar una exposición a responsabilidad a largo plazo. Pero los envíos no se detuvieron. Continuaron durante 30 años más hasta el mes pasado. El siguiente documento golpeó a Hal como un tren de carga a toda velocidad. Un informe clasificado titulado Proyecto Clearance requería códigos de acceso a nivel de conductor para verlo. Las manos de Hal temblaban mientras ingresaba sus credenciales y veía aparecer en la pantalla el texto condenatorio. Iniciativa estratégica de adquisición de terrenos para la expansión del corredor ferroviario occidental. Fase 1. Permitir que las comunidades afectadas se despueblen de forma natural mediante el deterioro ambiental. Fase 2. Adquirir propiedades abandonadas con un descuento significativo de vendedores en situación crítica. Fase 3. Reanudar operaciones de carga rentables sin restricciones de responsabilidad ambiental. La compañía ferroviaria había estado dañando sistemáticamente a los pequeños pueblos a lo largo de sus rutas, esperando que los residentes se enfermaran o se marcharan desesperados, para luego comprar las tierras abandonadas por centavos. Era un daño ambiental sistemático disfrazado de estrategia empresarial. Hal recorrió con la vista las estadísticas de víctimas que parecían un caso de acusación legal. 312 personas con cáncer, directamente vinculadas a la contaminación ferroviaria en 17 pueblos. 89 muertes confirmadas, mientras las familias libraban batallas legales inútiles contra abogados corporativos. Gastos médicos que arruinaron comunidades enteras, mientras los ejecutivos de la compañía recibían bonificaciones por gestión eficiente de desechos. Un nombre en la base de datos detuvo el corazón de Hal. Tommy Morrison, de 9 años, fallecido, del pueblo vecino de Riverside. El primo de Sarah. El niño había muerto 6 meses atrás mientras su familia esperaba la resolución legal de su reclamo por contaminación. Al final del archivo clasificado, Hal encontró documentos presupuestarios que le revolvieron el estómago. 800 millones de dólares habían sido transferidos de los fondos para limpieza ambiental a paquetes de compensación para ejecutivos durante la última década. El dinero destinado a reparar el desastre había sido robado y pagado como bonificaciones a quienes lo habían creado. A la mañana siguiente, Hal condujo hasta el aserradero abandonado de Pinedale, que había cerrado 8 años antes cuando la economía local colapsó. La vía secundaria que antes transportaba cargamentos de madera no se había usado desde entonces, pero la vía seguía firme.
y el mecanismo manual de cambio aún funcionaba. El muelle de carga estaba oculto de la línea principal del tren por una colina y tenía acceso directo a carreteras del condado. Hal permaneció en esa plataforma vacía por más de una hora, mirando el equipo oxidado y las ventanas rotas, pensando en la pregunta de Sarah. Cuestionen, ¿por qué no nos ayudan? La respuesta era simple y terrible. Nunca tuvieron intención de ayudar. Tenían intención de dejar que todos se enfermaran y lucrar con las consecuencias. Hal pasó la semana siguiente estudiando los transportes de dinero de la Reserva Federal. Su acceso como conductor le daba los manifiestos de carga, protocolos de seguridad y cronogramas de rutas. Los envíos de billetes condenados ocurrían mensualmente. 2 vagones blindados acoplados a trenes de carga regulares, transportando billetes antiguos para ser incinerados. El sábado, Hal visitó a Sarah en el hospital. Ella estaba débil, con la piel amarillenta por la disfunción hepática. Los doctores dicen que tal vez tengamos que mudarnos a Denver, susurró Sarah. No quiero dejarte, tío Hal. No vas a ir a ninguna parte, cariño. El tío Hal va a arreglar esto. ¿Cómo puede un viejo ferroviario arreglar algo? Este viejo ferroviario sabe cosas que ellos no creen que sabe. Hal investigó crímenes ambientales ferroviarios en la biblioteca estatal. Encontró docenas de casos similares. Pueblos pequeños envenenados, familias destruidas, comunidades abandonadas cuando el costo de limpieza superaba las ganancias. También descubrió a María Santos, una exinspectora ambiental de Union Pacific, que había sido despedida por reportar la contaminación en Pinedale. Su carta de despido citaba incumplimiento de los protocolos corporativos de informes ambientales. Esencialmente la habían despedido por intentar salvar vidas. Hal descargó cada documento que mostraba el conocimiento corporativo de la contaminación deliberada. 30 años de pruebas que demostraban destrucción ambiental intencionada. Guardó copias en una caja de seguridad en Cheyenne. El supervisor de patio, Eddie Morrison, se acercó a Hal durante el cambio de turno. Has estado revisando manifiestos inusuales últimamente. Transportes de la Reserva Federal, informes ambientales. Eso no es tu papeleo habitual. Solo poniéndome al día con los protocolos de seguridad, respondió Hal. Eddie no estaba convencido, pero confiaba en su colega de 20 años. Esa noche, el doctor Martínez llamó con noticias devastadoras. El Consejo del Pueblo tiene que decidir aceptar la oferta de arreglo de la compañía ferroviaria o pelear en la Corte Federal. ¿Cuál es la oferta? $50,000 en total para todo el pueblo de 847 residentes. $59 por persona, después de 30 años de envenenamiento deliberado. ¿Qué pasa si peleamos? 20 años de litigios mientras todos sufren. La compañía tiene recursos legales ilimitados. Nosotros no. Hal tomó su decisión. El sistema había fallado, pero él no fallaría a Sarah ni a su comunidad. Abrió su portátil y comenzó a estudiar el siguiente cronograma de transporte de la Reserva Federal. El envío de billetes condenados estaba programado para la noche del martes, 23 de septiembre. Hal había sido asignado como conductor principal. El momento perfecto. Tenía 2 semanas para prepararse. Cada detalle tenía que ser perfecto. Un solo error significaría prisión federal y el empeoramiento de Sarah. Pero Hal llevaba 43 años dominando las operaciones de trenes de carga. Conocía cada perno, cada mecanismo de acoplamiento, cada protocolo de anulación del sistema. El ramal ferroviario del aserradero abandonado era la clave. Durante sus días libres, Hal inspeccionó el lugar. El mecanismo manual de cambio aún funcionaba tras 8 años de desuso. El muelle de carga estaba oculto de la línea principal y tenía acceso directo a carreteras del condado. Se acercó a Jake Morrison, el hermano desempleado de Eddie que había perdido su trabajo cuando el aserradero cerró. Jake luchaba por mantener a su familia y estaba resentido porque la destrucción ambiental de la compañía ferroviaria había matado la economía local. Necesito tu ayuda con algo importante, dijo Hal a Jake. Algo que podría salvar nuestro pueblo, pero que podría meternos a ambos en serios problemas. Jake parecía escéptico hasta que Hal le mostró los documentos de contaminación. El rostro de Jake palideció al leer las pruebas del envenenamiento deliberado y las tapaderas corporativas. Ellos mataron a mi padre, dijo Jake en voz baja. Papá trabajó en el aserradero durante 30 años. Nunca fumó, comía sano. Luego le dio cáncer de hígado y murió en 6 meses. Ahora sabes por qué, respondió Hal. ¿Y por qué no podemos esperar a que el sistema se arregle solo? Hal explicó la operación del transporte de la Reserva Federal. $26 millones en billetes condenados que iban a incinerarse de todas formas, mientras su comunidad enfrentaba la muerte porque nadie pagaría 18 millones para la limpieza. ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar?, preguntó Jake. Porque llevo conduciendo trenes de carga más tiempo del que tú llevas vivo. Conozco cada sistema de acoplamiento,
cada protocolo de emergencia, cada código de anulación, y sé exactamente cómo hacer desaparecer 26 millones de dólares. El plan era elegante. Los transportes de la Reserva Federal usaban 2 vagones blindados acoplados a trenes de carga regulares. Durante el tramo remoto por el cañón Pinedale, Hal iniciaría una parada de emergencia por irregularidades en la presión de frenos. Mientras el despacho gestionaba el problema mecánico, desacoplaría los vagones blindados y dejaría que la gravedad los llevara por el ramal hacia el aserradero, donde Jake esperaría con un camión maderero modificado. Cada acción estaría documentada como procedimiento ferroviario estándar. Las paradas de emergencia eran rutinarias. El desacoplamiento de vagones durante problemas mecánicos era un protocolo normal. La genialidad era que no parecería un atraco. Parecería una avería mecánica y una respuesta de emergencia. Jake modificó su camión maderero con compartimentos ocultos e investigó lugares seguros de almacenamiento, propiedad de su familia extendida en 3 estados. El 20 de septiembre, 3 días antes del golpe, la gerente regional, Patricia Wells, regresó temprano de sus vacaciones en Colorado e inmediatamente realizó una auditoría de seguridad completa sobre el acceso reciente al sistema. Encontró patrones inusuales en el uso informático de Hal, que encendieron alarmas en su mente entrenada por la corporación. Eddie, necesito que vigiles muy de cerca a Hal Jennings en los próximos días, le dijo al supervisor de patio en una reunión a puerta cerrada. Algo no está bien. Ha estado accediendo a archivos que no debería revisar. Manifiestos de la Reserva Federal, informes de infraestructura ferroviaria abandonada, documentos de cumplimiento ambiental. El patrón no tiene sentido para las tareas rutinarias de un conductor. La respuesta de Eddie la sorprendió. ¿De verdad cree que Hal planea algo ilegal? El hombre ha sido un empleado modelo durante más de 4 décadas. Historial de seguridad perfecto. Nunca faltó a un turno. Siempre sigue los protocolos al pie de la letra. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondió Patricia. Los empleados modelo no empiezan de repente a estudiar transportes de la Reserva Federal y datos de contaminación ambiental a menos que estén planeando algo. Quiero que lleves un registro detallado de sus actividades y me informes de cualquier cosa inusual de inmediato. ¿Y si solo está siendo meticuloso con el cumplimiento de seguridad? La corporación ha estado exigiendo requisitos de documentación mejorados. Tal vez, pero dadas las recientes cuestiones ambientales en Pinedale y la conexión personal de Hal con las familias afectadas, me preocupa que pueda hacer algo desesperado. La empresa ha recibido amenazas de muerte por la situación de contaminación. La gente está furiosa y busca a quién culpar. Esa misma noche, Hal hizo su última visita al hospital para ver a Sarah antes de la operación. Ella dormía cuando llegó, con la respiración superficial pero estable, su pequeño cuerpo librando una batalla que nunca debería haber tenido que pelear. Jenny estaba leyendo en la silla junto a la cama, luciendo exhausta y sin esperanzas. ¿Alguna mejoría?, preguntó Hal en voz baja. Jenny negó con la cabeza. El tratamiento experimental no está funcionando. El seguro no cubrirá nada más, según el doctor. Martínez, nos quedan quizá 2 semanas. Hal besó la frente de Sarah y susurró. Todo va a estar bien, cariño. El tío Hal te hizo una promesa y la va a cumplir. Solo aguanta un poquito más. Cuando los ojos de Sarah se abrieron con un leve parpadeo, logró esbozar una sonrisa débil. Tío Hal, soñé que arreglabas todo, que nuestro pueblo volvía a estar limpio y que todos los enfermos se recuperaban. A veces los sueños se hacen realidad, dijo Hal, especialmente cuando la gente buena lucha por lo correcto. ¿Te quedarás hasta que me duerma otra vez? Rena, por supuesto, cariño. Hal se sentó junto a su cama hasta la medianoche, sosteniendo su mano y planificando los 30 minutos más importantes de su vida. Martes 23 de septiembre de 2024, 2 horas y 5 minutos de la mañana. Hal comenzó el transporte de la Reserva Federal exactamente según lo programado, tirando del UP 447, 2,37 vagones de carga y 2 vagones blindados que llevaban 26 millones de dólares en billetes condenados. El tren de carga avanzaba por la oscuridad de Wyoming a 47 millas por hora. Esa noche era diferente. Esa noche estaba a punto de cometer lo que la ley llamaría robo, pero su conciencia llamaba justicia. A las 2:17 de la mañana, llegaron al cañón Pinedale. Hal inició la secuencia de freno de emergencia y se comunicó con despacho. Control, a QP 4472, reportando irregularidades en la presión de frenos, iniciando procedimientos de parada de emergencia en la milla 247. Copiado, 4472. Confirme el estado de la carga. Carga segura. Parece ser una falla en el sistema de frenos, no un problema de seguridad.
El tren se detuvo exactamente donde Hal había planeado, con los vagones traseros alineados con la unión del ramal del aserradero. Los guardias de la Reserva Federal permanecieron en sus posiciones seguras, mientras el conductor manejaba el aparente problema mecánico. Hal bajó con su equipo, moviéndose con eficiencia practicada. Usando su llave maestra de conductor, accedió al mecanismo de acoplamiento entre los vagones de carga y los blindados. A las 2:22 de la mañana, inició la secuencia de desacoplamiento. Los vagones blindados se soltaron suavemente y comenzaron a rodar hacia el ramal del aserradero. Control, he aislado los vagones problemáticos para inspección. Puede que necesitemos una locomotora de respaldo. Copiado 4472. Tiempo estimado de reparación. Podría ser entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del reemplazo del componente del freno. Jake Morrison esperaba con el camión maderero modificado detrás del muelle de carga. A las 2:28 de la mañana, surgió la primera complicación. Un mecanismo de acoplamiento se atascó, obligando a Hal a usar una palanca. El sonido pareció ensordecedor en el silencio del cañón. A las 2:41 de la madrugada, el camión de Jake no arrancaba, dejando $26 millones expuestos, mientras los segundos se desvanecían. 4472, aquí el supervisor Morrison. Estoy en camino con equipo de diagnóstico. Eddie venía. Hal tenía 5 minutos para completar la transferencia del dinero y volver a conectar los vagones. A las 2:47 de la mañana, Jake logró arrancar el motor. Trasladaron el dinero a compartimentos ocultos con desesperada eficiencia. A las 2:52 de la mañana, el vehículo de patrulla de Eddie Morrison apareció por el camino de acceso al cañón, con sus faros atravesando la oscuridad como reflectores. El corazón de Hal golpeaba contra sus costillas mientras trabajaba para reconectar los vagones blindados vacíos, con las manos moviéndose con la misma precisión estable que había usado durante 43 años, aunque su mente gritaba advertencias. $26 millones en moneda federal recuperada estaban a 50 yardas de distancia en el camión maderero de Jake. Si Eddie caminaba hacia el muelle de carga del aserradero, si decidía investigar más de cerca las vías del ramal, si Jake hacía cualquier ruido tratando de arreglar su motor, todo terminaría. Sarah empeoraría rápidamente. El pueblo enfrentaría una crisis sanitaria, y Hal pasaría el resto de sus años en prisión federal. «Todo bajo control aquí, Hal», gritó Eddie al bajar de su vehículo, linterna en mano. «Solo terminando la revisión del sistema de frenos», respondió Hal, obligando a su voz a permanecer firme a pesar de la adrenalina recorriendo sus venas. Resultó ser un sensor de presión defectuoso en la línea de control neumático. Nada grave, pero alteraba las lecturas lo suficiente como para activar los protocolos de emergencia. Eddie se acercó lentamente, con los ojos de supervisor examinando cada detalle de la escena. El haz de su linterna barrió los vagones, los mecanismos de acoplamiento, las paredes del cañón. 20 años trabajando juntos significaban que Eddie podía leer los estados de ánimo de Hal. Podía sentir cuando algo no estaba del todo bien. «Cosa curiosa sobre los sensores de presión», dijo Eddie con un tono casual pero inquisitivo. «Por lo general, cuando fallan, obtienes lecturas falsas consistentes, no fluctuantes». La boca de Hal se secó, pero su respuesta salió sin vacilar. Eso fue lo que lo hizo difícil de diagnosticar. El patrón de falla intermitente sugería o bien contaminación en las líneas de aire o una conexión floja en la carcasa del sensor. Eddie asintió lentamente, pero su linterna siguió moviéndose, escaneando el área con minuciosidad profesional. El haz pasó sobre el ramal del aserradero, iluminando las marcas de ruedas recientes que Hal rezaba parecieran actividad rutinaria de mantenimiento. «Esa vía secundaria ha estado muerta por 8 años», observó Eddie dando un paso hacia la unión. «¿Por qué hay marcas de ruedas frescas en los rieles?» Este era el momento. Todo dependía de las próximas palabras de Hal. A lo lejos podía escuchar el motor del camión de Jake intentando arrancar sin éxito, el sonido apenas audible pero inconfundible. Si Eddie lo escuchaba, si relacionaba ese ruido con las marcas frescas, si sus 20 años de experiencia ferroviaria le decían que algo andaba mal. «Tuve que probar los mecanismos de cambio como parte del protocolo de inspección de frenos», dijo Hal, con la voz calmada y profesional, a pesar del terror que le arañaba el pecho. «Cuando lidias con irregularidades neumáticas como esta, el procedimiento exige revisar todos los sistemas relacionados en el área inmediata para aislar la fuente del problema. No podemos permitir que un desvío defectuoso afecte las operaciones de la línea principal». La linterna de Eddie se detuvo sobre las vías durante lo que pareció una eternidad. Hal podía ver la mente de su amigo trabajando, procesando la explicación, sopesándola contra sus instintos.
Detrás del hombro de Eddie, Hal alcanzó a ver un movimiento cerca del muelle de carga. Jake todavía luchando con su motor. Tiene sentido, dijo finalmente Eddie, aunque algo en su voz sugería que no estaba del todo convencido. Siempre fuiste meticuloso con los protocolos de seguridad. 43 años sobre los rieles, respondió Hal, permitiéndose la más mínima señal de alivio. Viejas costumbres. Eddie asintió y volvió su atención al tren, pero Hal conocía lo suficiente a su amigo para reconocer la duda persistente en su postura. Había pasado esta prueba, pero por muy poco. A las 2:58 de la mañana, Patricia Wells llegó, decidida a supervisar cualquier incidente inusual relacionado con la Reserva Federal. ¿Cuál es la situación?, preguntó. Irregularidad en la presión de frenos, respondió Eddie. Hal lo tiene bajo control. Patricia inspeccionó el tren, revisando conexiones y verificando manifiestos. Todo parecía normal, pero algo le molestaba, un presentimiento que no podía ignorar. Hal, necesito preguntarte sobre tus patrones recientes de acceso informático. ¿Has estado revisando manifiestos de la Reserva Federal e informes ambientales fuera de tus funciones habituales? Hal estaba preparado. He estado desarrollando protocolos de seguridad mejorados para el transporte de materiales peligrosos. Los informes ambientales me ayudan a entender riesgos de contaminación y los datos de infraestructura a identificar opciones de respuesta ante emergencias. Era una explicación lógica. Patricia no encontró fallas en el razonamiento. A las 3:15 de la mañana, la investigación concluyó. El tren reanudó su trayecto con 2 vagones blindados que parecían contener $26 millones, pero que en realidad estaban vacíos. El dinero ya estaba oculto en el camión de Jake, rumbo a lugares de almacenamiento seguro para financiar la limpieza ambiental y los tratamientos médicos. Para las 6 de la mañana, el camión maderero de Jake había llegado a su destino principal. Un almacén en Montana, propiedad de la empresa constructora de su primo. Siguiendo las instrucciones detalladas de Hal, dividieron los $26 millones en depósitos más pequeños y los transportaron a ubicaciones seguras en 3 estados, asegurando que ningún hallazgo comprometiera toda la operación. A las 8 de la mañana, mientras Hal dormía plácidamente en su apartamento ferroviario, el programa informático de liberación diferida que había pasado semanas desarrollando se activó automáticamente. Algoritmos sofisticados comenzaron a cargar sistemáticamente 30 años de pruebas de contaminación ambiental hacia destinatarios cuidadosamente seleccionados: periodistas de investigación, fiscales federales, grupos de protección ambiental, investigadores médicos y líderes comunitarios afectados. La EPA recibió documentación completa sobre las operaciones ilegales de eliminación de desechos químicos, incluidos manifiestos de envío, coordenadas de los sitios de vertido y datos de composición química. La Unidad de Delitos Ambientales del FBI obtuvo acceso en tiempo real a archivos internos de encubrimiento corporativo, memorandos que discutían niveles aceptables de bajas y documentos presupuestarios que mostraban desvío deliberado de fondos de limpieza hacia compensaciones ejecutivas. Revistas médicas recibieron datos de salud previamente suprimidos que vinculaban operaciones ferroviarias específicas con el desarrollo de grupos de cáncer, junto con pruebas de que los directivos habían impedido activamente la publicación de estudios que conectaban sus actividades con patrones de enfermedad comunitaria. A las 9:30 de la mañana, Patricia Wells recibió una llamada que cambiaría todo. El supervisor de la instalación de la Reserva Federal en Nevada tenía noticias inquietantes. Los vagones blindados llegaron completamente vacíos, informó el supervisor. Sin dinero, sin documentación de envío, sin evidencia de que hubiera algo allí. ¿Dónde están los $26 millones que debían venir en este envío? Eso es imposible, respondió Patricia, con su confianza corporativa tambaleando. Nuestro manifiesto indica transporte completo. Personalmente inspeccioné esos vagones hace menos de 7 horas. Los guardias confirmaron el estado seguro de la carga durante todo el trayecto. Pues ahora están vacíos. Estamos hablando de $26 millones en moneda federal desaparecida. Esto va a desatar una investigación federal importante. Patricia llamó de inmediato a Eddie Morrison, su mente girando ante las implicaciones de un envío de la Reserva Federal desaparecido. Eddie, tenemos un problema serio. La instalación en Nevada dice que el dinero nunca llegó. Los vagones blindados estaban vacíos. La sangre de Eddie se heló mientras las piezas encajaban de golpe. Las marcas frescas en la vía del aserradero, los patrones inusuales de acceso informático de Hal, la irregularidad en la presión de frenos que parecía rutinaria, pero ocurrió en el lugar perfecto para transferir la carga. El momento en que estaban en la sección más remota de la ruta, con mínima supervisión. Necesito hablar con Hal de inmediato, dijo Eddie.
Pero cuando llegaron al apartamento ferroviario de Hal, él ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita a mano contenía un mensaje simple. Revisa tu correo electrónico. La verdad sobre lo que pasó en Pinedale finalmente saldrá a la luz. El sistema falló a nuestra comunidad, así que me aseguré de que nuestra comunidad no fallara. A las 11 de la mañana, medios de comunicación en todo el país comenzaron a recibir la historia que dominaría los titulares durante meses. 30 años de mala conducta corporativa meticulosamente documentada. Memorandos internos que describían comunidades rurales como zonas de bajas aceptables. Registros presupuestarios que mostraban 800 millones de dólares desviados de fondos de limpieza ambiental hacia bonos ejecutivos, mientras familias morían de cánceres prevenibles. Los titulares se escribieron solos en cuestión de horas. Conductor ferroviario expone décadas de contaminación mortal. El héroe que robó millones para salvar pueblos moribundos. Robo en tren revela genocidio ambiental. Al mediodía, grupos defensores del medio ambiente proclamaban a Hal Jennings como el denunciante más importante en la historia ambiental de Estados Unidos. Pacientes con cáncer y sus familias organizaron manifestaciones exigiendo rendición de cuentas corporativa inmediata e intervención federal. A las 2 de la tarde, agentes del FBI arrestaron a 3 ejecutivos de Union Pacific acusados de terrorismo ambiental federal. La sede corporativa en Omaha fue allanada por alguaciles federales. Se incautaron registros financieros que databan de 3 décadas como evidencia en lo que los fiscales llamaron el caso de delitos ambientales más grande en la historia de Estados Unidos. La investigación sobre el dinero robado rápidamente pasó a segundo plano frente a la investigación por crímenes ambientales. Los fiscales federales enfrentaban un dilema legal y ético sin precedentes. ¿Cómo acusar de robo a alguien que había expuesto crímenes ambientales por miles de millones de dólares y potencialmente salvado miles de vidas? Patricia Wells, al darse cuenta de que enfrentaba cargos criminales por su conocimiento del encubrimiento, tomó la decisión estratégica de cooperar plenamente con los investigadores federales. Su testimonio detallado proporcionó a los fiscales pruebas internas del conocimiento corporativo, encubrimientos sistemáticos y órdenes ejecutivas explícitas de ignorar violaciones de seguridad e impactos en la salud. La junta directiva sabía sobre la contaminación en Pinedale desde 1994, testificó Patricia bajo juramento. La decisión se tomó en los niveles corporativos más altos de que sería más rentable permitir que las comunidades afectadas se despoblaran de forma natural que pagar por la remediación ambiental. Eddie Morrison se convirtió en un testigo crucial para la acusación, describiendo la presión corporativa para ignorar violaciones ambientales, suprimir documentación sobre impactos en la salud y priorizar los márgenes de ganancia sobre la seguridad comunitaria. El caso se amplió rápidamente cuando los investigadores federales descubrieron una red coordinada de sitios contaminados en 8 estados del oeste. Los delitos ambientales involucraban 4.200 millones de dólares en costos de limpieza evitados deliberadamente, afectando a más de 50,000 familias en múltiples comunidades. 6 meses después, Harold Jennings entró al Tribunal Federal en Denver para testificar contra su antiguo empleador en lo que los expertos legales calificaron como el juicio por crímenes ambientales más importante en la historia estadounidense. Había recibido inmunidad total a cambio de su cooperación, pero la verdadera victoria se veía en la galería del tribunal. Sarah Morrison, ahora sana y libre de cáncer tras un tratamiento financiado con activos recuperados de la compañía ferroviaria, se sentaba con su madre en la primera fila. El agua subterránea de Pinedale había sido completamente limpiada mediante tecnología avanzada de filtración, y el pueblo experimentaba un renacimiento económico gracias a que las operaciones de limpieza ambiental crearon cientos de nuevos empleos. Señor Jennings, comenzó el fiscal federal, ¿puede explicar al jurado cómo descubrió por primera vez la conspiración de contaminación que forma la base de este caso? Estaba tratando de salvar a mi pueblo y a la gente que amo, respondió Hal mirando directamente a la mesa de la defensa, donde se sentaban los antiguos ejecutivos ferroviarios bajo custodia federal. Una niña de 12 años estaba muriendo de cáncer, causado por 30 años de vertidos ilegales de productos químicos. La misma empresa que tenía 800 millones de dólares para bonos ejecutivos alegaba que no podía pagar 18 millones para limpiar el veneno que habían creado deliberadamente. Entonces, ¿decidió robar 26 millones de dólares de un transporte de la Reserva Federal? Recuperé dinero que iba a ser destruido de todos modos y lo redirigí a salvar vidas que los ejecutivos corporativos habían dado por perdidas. Ellos robaron miles de millones a comunidades afectadas mediante la destrucción ambiental.
yo lo robé de vuelta. El abogado defensor intentó retratar a Hal como un criminal común que había usado su posición para cometer un robo federal, pero la abrumadora evidencia documental hizo imposible sostener esa narrativa. 30 años de comunicaciones internas corporativas demostraban destrucción ambiental deliberada. Cientos de muertes prevenibles estaban directamente vinculadas a decisiones corporativas que priorizaron las ganancias sobre la salud pública. Durante 5 días agotadores de testimonio, Hall proporcionó a los fiscales federales pruebas detalladas que llevaron a condenas criminales históricas. 34 ejecutivos ferroviarios recibieron sentencias en prisión federal que iban de 15 a 40 años. La corporación Union Pacific fue multada con $4.200 millones y puesta bajo supervisión ambiental federal permanente. Patricia Wells cumplió 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Luego trabajó como asesora voluntaria, ayudando a otros denunciantes ambientales a navegar el sistema legal. Hal Jennings me mostró cómo se ve la verdadera integridad, dijo en una entrevista televisada. Pasé 20 años siguiendo órdenes corporativas que sabía que estaban mal. Él pasó una noche haciendo algo ilegal que fue absolutamente correcto. Eddie Morrison fue ascendido a director de cumplimiento de seguridad ambiental para el ferrocarril reformado, implementando nuevos protocolos de monitoreo que se convirtieron en el estándar de la industria para prevenir crímenes ambientales y proteger a los denunciantes. El caso desencadenó legislación nacional de reforma ambiental. 847 sitios contaminados recibieron fondos federales de limpieza de emergencia. Se crearon nuevas agencias de supervisión ambiental con poderes de ejecución que trascendían la influencia corporativa. La industria ferroviaria enfrentó requisitos de responsabilidad sin precedentes y sanciones penales por violaciones ambientales. Pinedale se convirtió en una comunidad modelo para la recuperación ambiental y la revitalización económica. La población del pueblo se duplicó a medida que los esfuerzos de limpieza crearon oportunidades laborales sostenibles. La familia de Sarah permaneció en su ciudad natal, que se transformó de una comunidad moribunda a un ejemplo próspero de justicia ambiental. 5 años después del atraco de la corrida de medianoche, Harold Jennings trabajaba como director de seguridad ambiental para el completamente reformado Union Pacific Railroad. Su salario anual de $150,000 reflejaba su verdadero valor después de 43 años de servicio dedicado y su experiencia única en protocolos de protección ambiental. El protocolo Jennings se convirtió en el estándar nacional para el monitoreo ambiental ferroviario, con sistemas de detección de contaminación en tiempo real, reportes automáticos de violaciones de seguridad y protecciones integrales para denunciantes que impedían represalias corporativas contra empleados que reportaran crímenes ambientales. Sarah Morrison, ahora de 17 años y estudiante de ingeniería ambiental en la Universidad de Wyoming, trabajaba a tiempo parcial en el Centro de Monitoreo Ambiental que llevaba su nombre. El Centro de Protección Ambiental Sarah Morrison había prevenido con éxito docenas de incidentes de contaminación potencial gracias a la detección temprana y protocolos de respuesta rápida. «Tío Hal», dijo Sarah una tarde mientras revisaban datos de monitoreo juntos, «¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste aquella noche? ¿Romper la ley? ¿Arriesgarlo todo? ¿Cambiar tantas vidas?» Hal miró por la ventana las calles limpias de Pinedale, a los niños sanos jugando en parques construidos sobre terrenos antes contaminados y a las familias que habían recibido una segunda oportunidad. «Me arrepiento de haber tardado tanto en hacer lo correcto», respondió. «Me arrepiento de no haber actuado antes de que Tommy Morrison y tantos otros murieran innecesariamente. Pero rompiste la ley federal, cometiste un crimen grave. A veces la ley no protege a los inocentes, y los ciudadanos comunes tienen que tomar decisiones extraordinarias para asegurar que prevalezca la justicia. Pero la verdadera justicia siempre encuentra la manera de emerger, incluso cuando el sistema parece completamente roto». Cada año en el cumpleaños de Sarah aparecían donaciones anónimas para financiar la investigación del cáncer y las operaciones de limpieza ambiental en comunidades de todo el país. La investigación federal reveló que los fondos provenían de activos recuperados durante los procesos judiciales por otros crímenes ambientales, expuestos gracias al ejemplo de Hal. La leyenda del conductor ferroviario que robó millones para salvar pueblos moribundos se convirtió en un símbolo poderoso para los defensores de la justicia ambiental y en una advertencia que disuadía a ejecutivos corporativos de involucrarse en crímenes ambientales. La historia de Hal se enseñaba en escuelas de negocios como ejemplo de cómo la conciencia individual puede triunfar sobre la corrupción institucional. En su informe final como director de seguridad ambiental, Hal escribió: «El mayor crimen no es el robo de dinero que iba a ser destruido de todos modos.
El mayor crimen es permitir que los niños mueran de enfermedades prevenibles, mientras los ejecutivos corporativos se benefician de su sufrimiento. El sistema falló a nuestra comunidad cuando más lo necesitábamos. Nosotros no fallamos a nuestra comunidad cuando más nos necesitaba. En el 10º aniversario del atraco de la corrida de medianoche, Sarah Morrison se graduó summa cum laude con su doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Stanford. En la ceremonia de graduación, anunció su primer gran proyecto de investigación: desarrollar sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial para detectar crímenes ambientales corporativos antes de que puedan dañar a las comunidades. Mi inspiración para este trabajo, dijo ante la audiencia de familias, profesores y compañeros graduados, es un conductor ferroviario que me enseñó que a veces la acción más moral requiere romper leyes inmorales. Me enseñó que el valor individual puede superar el fracaso institucional cuando hay vidas inocentes en juego. Después de la ceremonia, Sarah condujo de regreso a Wyoming y visitó el cementerio de Pinedale, donde habían sido enterradas las víctimas de la contaminación, incluido Tommy Morrison. Colocó flores frescas en cada tumba y susurró una promesa. El tío Hal cumplió su palabra con todos ustedes. Ningún otro niño morirá como ustedes. Nos aseguramos de eso. Esa noche encontró a Hal sentado en su porche, leyendo una carta de la Agencia de Protección Ambiental. Se había descubierto un posible sitio contaminado en Montana, pero esta vez la industria ferroviaria estaba respondiendo de inmediato con protocolos integrales de limpieza, monitoreo médico para los residentes afectados y total transparencia sobre los riesgos ambientales. El sistema finalmente funcionaba como siempre debió hacerlo. El sistema funciona ahora, dijo Hal, doblando la carta. No más Pinedales, no más niños muriendo, no más encubrimientos corporativos que valoren la ganancia por encima de la vida humana. Sarah sonrió mientras se sentaba junto al hombre que le había salvado la vida y transformado su comunidad. Tampoco más atracos en corridas de medianoche. Espero que tengas razón, respondió Hal. Pero si alguna vez vuelven a ocurrir crímenes ambientales, como los que sucedieron aquí, espero que siempre haya alguien lo suficientemente valiente como para tirar del freno de emergencia contra la injusticia. Mientras el sol se ponía sobre el limpio y próspero pueblo de Pinedale, Sarah comprendió la lección más importante que el tío Hal le había enseñado. A veces, el mayor acto de lealtad hacia la justicia requiere el valor de actuar cuando los sistemas legales fallan en proteger a los inocentes. Los 26 millones de dólares hacía tiempo que se habían recuperado y distribuido correctamente por vías legales para financiar la limpieza ambiental, el tratamiento médico y el desarrollo comunitario. Los crímenes ambientales habían sido procesados con todo el peso de la ley federal. La industria ferroviaria había sido completamente reformada bajo supervisión gubernamental permanente. La justicia se había servido de manera integral y definitiva. Pero la verdadera victoria era mucho más simple y profunda. Una niña de 12 años que debería haber muerto por negligencia corporativa había vivido para convertirse en una líder en protección ambiental. Ningún otro niño sufriría y moriría por crímenes ambientales prevenibles, porque un hombre común encontró el valor extraordinario de arriesgarlo todo por lo que era correcto. Harold Jennings había cometido lo que la ley llamaba un crimen perfecto, no porque nunca lo atraparan, sino porque en realidad nunca fue un criminal. Era un ángel guardián con uniforme de conductor que entendía que a veces la acción más moral en una situación inmoral requiere romper leyes injustas para salvar vidas inocentes. El robo del tren que expuso un genocidio ambiental terminó exactamente como debía, con niños jugando seguros en vecindarios limpios, familias durmiendo tranquilas en hogares saludables y ejecutivos corporativos cumpliendo largas condenas en prisión, donde pertenecían por crímenes contra la humanidad y el medio ambiente. La corrida de medianoche se había convertido en una leyenda de justicia ambiental que inspiraría a denunciantes y héroes comunes durante generaciones. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima.